Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días en esta fría mañana de la ciudad de La Paz. Bueno, les cuento, amigas y amigos, que ayer estuvimos en un evento de la Cámara de Industria y Comercio CAINCO de Santa Cruz, donde se presentaron datos y análisis respecto a cuál es el estado actual de la crisis económica después de los bloqueos y también se presentaron algunas cifras y perspectivas respecto al tipo de cambio flexible que rige ahora en Bolivia. Bueno, y lo que quedó claro después de esa reunión, hubo datos muy fuertes, tengo que decirles, pero lo que quedó claro después de esa reunión es que existe urgencia respecto a la crisis económica, urgencia de medidas, urgencia de leyes, pero al parecer esa urgencia no es la misma con la que actúan los políticos. Ese ha sido el mensaje central de esa reunión. Pero estamos aquí en La Paz y también está aquí en La Paz, pero comunicado a través de la vía virtual. Pablo Mendieta, él es director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Buenos días, estimada Mary. Es un gusto estar acá y ha sido un gusto compartir con ustedes y con el resto de la prensa ayer todos esos elementos, sobre todo para generar, recalcar ese sentido de urgencia que necesita el país. Yo creo que aquí no es de un lado o del otro, sino es cuál es la urgencia que tenemos como país para ir hacia adelante. Ujú. Bueno, vamos a ir analizando algunos de esos datos que ustedes han presentado ayer y empezaría preguntando algo genérico en el sentido de que ¿en qué estado está en este momento la economía en Bolivia? ¿Sigue cayendo? ¿Hay signos de alguna medida que nos indique que va a haber una recuperación? ¿Cuál es el estado de situación actual, Pablo? Adelante. Tomando la información, primero pública que tiene el Instituto Nacional de Estadística, sabemos que desde 2024, hace 2 años, nuestro país está en recesión. Recesión significa una caída de al menos un semestre y nosotros, bueno, ya hemos superado varios semestres de caída, entonces no, la actividad económica sigue contrayéndose y además de eso, digamos, nosotros vemos que el año pasado la cifra oficial es una caída como de 1,6% en todo el año. El anteaño pasado fue 1,1%, pero utilizando técnicas de inteligencia artificial, utilizando técnicas de análisis de datos, lo que nosotros encontramos que hasta abril, o sea, un mes antes de los bloqueos, la actividad económica estaba cayendo 2%. Ujú. Entonces, en esa línea, lo que nosotros nos preocupa es de que ya veníamos golpeados y eso, ojo, no es, para ser honesto intelectualmente, no es responsabilidad, digamos, de la administración actual, es una responsabilidad lamentablemente de varios años en los que no se han solucionado los desequilibrios, no solo macroeconómicos, sino también energéticos, y en esa línea, antes de los bloqueo de antes de los 53 días, Bolivia ya venía con una caída en torno a 2%. Ahí ya podremos saber, cuando se publiquen las cifras oficiales, cuánto efectivamente fue. Ujú. Bueno, entonces suponemos que ustedes han hecho una proyección respecto a cuál ha sido el impacto de los bloqueos en la economía, no solamente en números, que sí lo han hecho, sino también en porcentaje de crecimiento, que en este caso es negativo, por lo que nos acaba de decir. ¿Cuánto más se ha agravado esta situación con los bloqueos, Pablo? Nosotros hicimos una estimación porque también conviene señalar que en un mundo en el que tenemos información limitada, lo que tratamos de hacer es aproximarnos, no Ujú. tenemos toda la data, todos los datos que uno desearía o quisiera. En ese sentido, hicimos igual, utilizando todas estas técnicas y usando portales abiertos, encontramos que en esos 53 días hubo 2.916 puntos de bloqueo. Y esos 2.900, casi 3.000 puntos de bloqueo, viendo dónde estaban, qué característica tenían, qué afectaban, nuestra estimación general es en torno a 2.400, 2.500 millones de dólares. Esto implica como 36 millones de dólares al día. Es una cifra enorme y
Ahí yo les decía, si estábamos partiendo antes de los conflictos con una caída de en torno a 2%, eso ya lo sabremos después, con esto la caída evidentemente va a ser más fuerte, porque Ujú, se han afectado los inventarios, es decir, lo que tenían las empresas para vender, la disponibilidad de insumos, y yo creo que en ese sentido, digamos, evidentemente no necesito narrar porque esto ha sido un drama humano, especialmente acá en La Paz y también en Cochabamba, pero ha sido un drama que va más allá de lo económico. Y ujú. lo que tenemos que sacar de esto como país es qué hacemos para solucionar pacíficamente nuestras diferencias. O sea, yo creo que ahí hay una tarea importante porque esto es no de quiénes ganan, quiénes pierden, sino es qué hacemos para que esto en adelante se resuelva de manera pacífica, utilizando la vía democrática. Exacto, esa es la gran pregunta y por eso este programa le hemos llamado Urgencia Económica y Lentitud Política o versus lentitud política. Más adelante vamos a explorar esos ámbitos políticos, pero ahora quisiera que veamos un par de láminas extraídas justamente de la presentación que ustedes ayer hicieron ante los periodistas de La Paz. Por favor, vamos con esas láminas. Lo que podemos ver aquí es el crecimiento acumulado del PIB real de Bolivia, basado en el INE, pero es un cuadro elaborado por el CEBEC de la CAINCO y básicamente lo que hace es comparar los datos de la CAINCO con los datos del INE. Y ustedes pueden ver el dato que nos señalaba Pablo, que es la caída de 1.9%, menos 1.9%. Digamos, por favor. Y aquí Solo, básicamente, perdón, si hay sí, una precisión sí, adelante, en la anterior, volvamos. solo para tener Sí, la precisión, las líneas, las barras naranjas son la información oficial del Instituto Nacional de Estadística que nos dicen qué ha pasado y las barras verdes son un ejercicio estadístico en el que nosotros calculamos utilizando elementos que se llaman de nowcasting, de ajá. machine learning y todo, cuánto estaría la actividad económica. Entonces, el naranja es lo observado, el verde es nuestras estimaciones, ¿no? Con los grados de error que tienen. Así que eso para Ajá. aclarar. Gracias. Por eso, Pablo, desde enero hasta abril de este año, que son las últimas barras solamente celestes o verde turquesa, solamente está la proyección. No tenemos un dato oficial. Eso es lo que además recalcaban ayer los técnicos de CAINCO, que hasta ahora el gobierno no ha dado a conocer cuál es el porcentaje de crecimiento o de crecimiento, sería en este caso, de la economía boliviana. Y ustedes pueden ver que hasta abril es 1.9%. Sin embargo, Pablo, y aquí quiero hacerle una pregunta, si podríamos retirar la lámina. ¿Ustedes tienen alguna proyección hasta junio, hasta el semestre, de cuánto es el crecimiento? La proyección la vamos a tener cuando la información sectorial y de otras fuentes la tengamos a mayo. Y eso tarda, mire, si ahora le estamos mostrando en julio la información de abril, ese es el rezago estadístico que tenemos. En Ujú, agosto vamos a poder conocer recién mayo, ya con todos los datos. ujú, Y en el ámbito, conviene también señalar de que la información estadística yo comprendería que estos días ya se va a publicar. Ha habido un cambio, también tengo que reconocerlo, en la información estadística, principalmente del Banco Central y también del Instituto Nacional de Estadística, que han sido las dos entidades que han publicado mucha información y lo que comprenderíamos es que todos estos rezagos que vemos probablemente son por el efecto en la recopilación estadística de los bloqueos. Y más que tenemos proyecciones puntuales para trimestres que compartimos con las empresas a las que asesoramos, pero en general, digamos, la proyección que más manejamos es la proyección del año. Y en ujú. la proyección del año, nosotros estamos pensando entre una caída de al menos 3% a 4%, que la identificaremos dentro de unos meses, y que lo que lamentamos sí es que esta caída, esos 2 puntos adicionales, se den por los bloqueos. ¿En qué Ujú. sentido? Que este año nosotros y también el resto de organismos internacionales esperábamos una caída de la actividad económica por el ajuste.
O sea, esperábamos básicamente de que dado el ajuste económico, disminuya el consumo, disminuya la Ujú. producción, eso es normal, eso sucede en todas partes, por eso que se llama ajuste, pero acá hay que añadirle el componente de conflictividad, que nos está jalando más hacia abajo y evidentemente lo que tenemos que ver es cómo hacer para recuperar, ¿no? Porque hay, y lamentablemente también hay que decirlo, esto ha afectado más a la persona del día a día, o sea, porque yo creo que muchas personas no hemos sentido, o tal vez sí hemos sentido la angustia, pero no hemos sentido monetariamente este efecto. Y lo que ha sucedido, desafortunadamente, ha sido atentado a la actividad productiva. Yo en eso, y voy a ser totalmente honesto, más allá de lo legítimo o no legítimo de las distintas protestas, no importan las recientes, las de hace años, cualquiera, lamentablemente tienen un costo y lo que tenemos que hacer es ver cómo transitar a mecanismos menos costosos para que podamos nosotros resolver nuestras diferencias. Ujú. Pablo, esto quiere decir que esta caída adicional, usted nos dice, es por los bloqueos. Esto quiere decir que si se ajusta la economía, es decir, si se hace un ajuste estructural que podría venir acompañado, por ejemplo, de un crédito del Fondo Monetario Internacional, podría haber también otro porcentaje más de caída aparte de lo que nos acaba de señalar. Ahí es interesante hacer una precisión. Ujú, Si se hace el ajuste, evidentemente hay una caída adicional, ujú. pero con el crédito, con el FMI, esa caída se mitiga. O sea, para Ah, eso uno entiendo. pide crédito. O sea, Ujú, no es, y para muchas veces uno dice, está cayendo la economía porque he pedido crédito al FMI, y eso no es ujú, cierto. Lo que sucede es de que básicamente la actividad está recomponiéndose, ese es un ajuste macroeconómico, y lo que ahí la forma de mitigar esa caída, para eso viene el Fondo ujú. Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. O sea, es esa la lógica, no es la Entiendo. lógica de nos dan plata y nos vamos a caer. Eso es fundamental porque en la discusión estamos pensando de que entrar al FMI es nos vamos a contraer más. Y curiosamente, desde el año 45, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, es para que las crisis no sean tan fuertes. Ujú. Y evidentemente, digamos, el costo que tenemos es por el ajuste. Yo creo que lo voy a poner en términos sencillos y muy Ujú. didácticos. Es como si yo hubiera tenido muchos excesos. De repente he consumido mucha azúcar, mucha grasa, de todo, y resulta que ahora tengo que hacer dieta. No me va a gustar, no me va a gustar. Voy a tener que sacrificar, voy a tener que sacrificarme. Pero ¿para qué lo hago? Lo hago para estar mejor después. Y el FMI van a ser como algunas medicinas que me sirven para que esta dieta no sea tan complicada. Y ahí un detalle final que es relevante, necesitamos que el ajuste, sea con el FMI, sin el FMI, sea un ajuste que vele por la población vulnerable. O sea, Ujú. eso, la práctica de la economía, de la ciencia económica, hoy día, y estoy hablando de textos que vienen desde inicios de siglo, dicen, señor, si usted va a hacer un ajuste, vele por la población vulnerable para que ellos no sean los que paguen los platos rotos de los excesos de otros. Eso suena muy bien, Pablo, pero la verdad es que en los hechos terminan subiendo los combustibles, subiendo la electricidad, los servicios, etcétera, y también hay inflación, en fin, y claro, eso impacta nuevamente en los sectores populares, ¿no? Por eso es la preocupación, obviamente. Pero Pablo, si me Claro. permite, vamos a ver otra lámina de las que ustedes han Ujú. preparado. Por favor, pongamos la siguiente. Bueno, ahí lo que vemos básicamente es el impacto del que nos hablaba Pablo Mendieta de los bloqueos en la economía. Básicamente lo que nos dice es que 58 de 66 días con al menos un bloqueo activo y el promedio diario de pérdida 35.7 millones de dólares y el valor bruto de producción potencialmente afectado 2.358 millones de dólares. Es realmente una cifra enorme que impacta directamente en el PIB, tal como hemos visto.
Bueno, Pablo, entonces, a raíz de esta lámina, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podría hacer el gobierno frente a esta situación? Ustedes han hablado ayer de medidas de corto plazo, pero también de políticas estructurales que hay que tomar en el Estado. Empecemos por las de corto plazo. ¿Usted cree que aquellas medidas que se han tomado son suficientes o hay que hacer más todavía para mitigar el impacto de estos bloqueos? Lo que hay que tomar en cuenta, estimada Mary, es de que hemos tenido una pandemia sin virus. O sea, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para recuperarme de una situación similar a la pandemia, sabiendo de que evidentemente ha sido por otro motivo? Y en la pandemia, todo el mundo, esto no ha sido específico de Bolivia, se han dado ayudas. Y yo ahí voy a retomar un punto particular que de la anterior pregunta. En el caso de Chile existe el registro social de hogares y es un registro que se ha construido y en el que la persona que es pobre, que es vulnerable, dice, señores, yo califico para esto y a esa persona le dan un bono. Una deuda grande que tenemos como Estado, como sociedad, con la población vulnerable es que hoy día sabemos cuánto es el porcentaje de pobreza, pero no tenemos identificado con nombre y apellido a ese segmento pobre. Entonces, si tendríamos eso y que tenemos que construirlo ya, podríamos ayudar a la población vulnerable. Pero, ¿qué necesitamos? La condición inicial, fundamental, es que las vías estén expeditas. Yo le digo, más allá de cualquier medida que sea para empresas o ciudadanos, si las vías no están expeditas y los caminos no están libres, evidentemente eso va a ser contraproducente. Me preocupa ver algunas noticias en las que básicamente uno constata que la conflictividad como que se está reactivando y necesitamos controlarla ya, porque no va a servir ninguna ayuda, no va a servir ninguna medida si es que yo no mantengo la transitabilidad. Ese es el requisito cero. La siguiente parte es que estas medidas tienen que ser con muy bajo costo fiscal. Ya, sabemos que el problema que tenemos es de origen fiscal, que es porque se ha gastado mucho más de lo que teníamos y no vamos a poder exigir, a diferencia de la pandemia, de decir, tengamos esta línea de crédito, este fondo de garantía, un diferimiento muy largo o esto, no, tiene que ser de bajo costo fiscal, tiene que ser muy específico. O sea, por ejemplo, quiero ayudar a estas empresas o cómo puedo ayudar a estas empresas. Una de las cosas que nos dejó la pandemia nos demostró que nosotros no tenemos identificado a la población vulnerable, pero tampoco al aparato productivo. O sea, ¿a qué me voy? De que en otros países se activaron muchas medidas para apoyar a las empresas, porque las empresas habían entrado en hibernación. Nos ha sucedido lo mismo en estos días de los conflictos. Entonces las empresas se han quedado sin dinero para cubrir sus obligaciones. Entonces, en esa línea, digamos, uno necesita ciertos diferimientos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre, digamos, el sector público y las empresas es que el sector público tiene mecanismos para, de financiamiento, ya sea externos o inclusive, en determinados casos, internos, que hay que usarlos con todos los cuidados del caso, pero, repito, las empresas en ese caso no lo tienen y necesitamos ver los mecanismos al respecto. Pero lo más relevante es mantener la libre transitabilidad. Sin eso, cualquier otra medida va a fallar. Entonces, la primera medida y más importante no es una medida, es simplemente permitir que haya transitabilidad en las carreteras. Sería como el resumen de lo que nos acaba de exponer Pablo Mendieta. Vamos, por favor, a la siguiente lámina para que sigamos avanzando en esto de la presentación que hizo la CAINCO ayer. Obviamente no vamos a poner toda su presentación porque es larguísima. Hemos escogido algunas láminas que consideramos importantes para el análisis. A ver, el marco indispensable para la certidumbre son cambios estructurales a las leyes. El famoso paquete de leyes que ha ofrecido el presidente Rodrigo Paz y que desde hace meses señala que lo va a enviar a la Asamblea Legislativa. Hasta ahora esas leyes no han llegado a la Asamblea Legislativa, pero son estas. Ley de inversiones, que es un marco de seguridad jurídica.
la nueva ley de hidrocarburos que establece las condiciones para la reactivación de exploración y control de declinación. También tenemos la nueva ley de energía, que es apertura a la inversión privada en generación y transición energética, que es el tema justo que hemos hablado ayer en nuestro programa, y la nueva ley de minería, que es seguridad jurídica para concesiones e incentivos a gran minería tecnológica. Pablo, ¿cómo deberían hacer los políticos, la asamblea, el órgano ejecutivo para aprobar estas leyes? ¿Cuáles deberían ser los plazos ideales? ¿Cuál debería ser la dinámica de los partidos frente a estas 4 leyes? La dinámica de los políticos, lo vamos a decir, ya se venció. O sea, ¿en qué sentido? Esta es una agenda de urgencia y voy a repetir un ejemplo que dije ayer, de que si estas leyes, en especial hidrocarburos y energía, no se modifican, en 2 años, en 3 años, vamos a estar sin energía eléctrica. Y yo les digo, esto ha sucedido a distintos países más allá de su visión ideológica. Cuando estudié en Chile a fines de los 90, habían cortes de energía eléctrica porque existieron problemas. En Ecuador han existido problemas recientemente en estos años por una cuestión del cambio de la matriz y los casos más extremos son Cuba, son Venezuela. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que se apague, se corte la luz, la energía eléctrica. Figurativamente decía, yo sé cómo hacer fila para el gas, fila para la gasolina, el diésel, pero no sé, y obviamente no se puede cómo hacer fila para la energía. Y eso es racionamiento. Entonces, de ese paquete de leyes, la urgencia es ya. Y hay que tomar en cuenta que hay 2 categorías de leyes, Ujú. tal vez 3, perdón. La primera es una ley corta. Necesitamos aprobar lo que es fácilmente aplicable, lo que se ha estado discutiendo estos años entre los sectores. Yo estoy al tanto de que el sector hidrocarburos, el sector minería, por ejemplo, y el sector energía tienen ya propuestas para ganar tiempo, para que esta agenda, para que no tengamos estos inconvenientes. Y hay una segunda línea, que es la agenda larga, en la que es tener una ley de hidrocarburos en la que ya se modifiquen las cosas bien, buscando el justo medio. Y una tercera línea tiene que ver en buscar cuáles son los aspectos de la constitución política que necesitamos cambiar para que todo esto funcione. Entonces, es una agenda bastante ambiciosa y yo les diría, eh, sobre todo a la Asamblea, permítame señalar, Ujú. la Asamblea ha sido elegida por nuestro voto. Nuestros representantes están en la Asamblea. En ese sentido, ellos tienen que ver esto, porque la falta de gasolina, de hidrocarburos y aún de dólares, esto se habló hace varios años y se dijo, mire, no va a haber dólares, no va a haber gasolina, etcétera. Y hoy no hay pocos dólares, no como los de antes, y escasea la gasolina y el diésel. Lo que Ujú. estamos diciendo es, miren, si no hacemos algo, lo siguiente es energía eléctrica y ahí el país se apaga. Entonces, creo que la situación es de muchísima urgencia y que hay que tomarla con una mirada de país. Ujú. Bueno, acaba de decir 2 cosas muy importantes, Pablo Mendieta de la CAINCO. Uno, que en 2 años podríamos tener apagones en Bolivia, que se va a apagar la luz si es que no se hacen estas leyes. Y yo diría que en particular la ley de electricidad y perdón, la ley de energía y por supuesto la ley de hidrocarburos que permite también buscar más reservas. Pero también nos acaba de decir que se requiere un cambio en la constitución política del Estado. Quisiéramos saber, Pablo, ¿en qué sentido debería ir ese cambio en la constitución? ¿Qué cosas están frenando la inversión o están frenando el cambio estructural que podría hacerse a través de estas leyes? Miren, en el caso constitucional hay que ser bien claros de que hay aspectos que no se van a reformar y que vienen de una discusión de décadas, por ejemplo, en cuestiones de inclusión, en cuestiones de identidad. Eso no es lo que uno quiere afectar. Uno no quiere afectar los aspectos que se han debatido y que originaron una visión distinta, una visión que añadía estos aspectos y que está bien, es porque es reconocer cómo está constituida la sociedad boliviana. Los que hay que
modificar tienen que ver específicamente con la parte económica y con la facilitación de la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera. En este momento el Estado no puede reactivar los sectores estratégicos. Yo le digo con toda honestidad, no tiene las espaldas, no tiene el presupuesto. Entonces, necesitamos ir a un punto medio. Lamentablemente, nosotros hemos ido o a un sistema, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, en que los impuestos eran muy bajos, o a un sistema como el actual en que los impuestos son muy altos. Y lo que tenemos que hacer es súper sencillo, buscar qué hacen el resto de los países, buscar las tasas impositivas. Y en esto, volviendo a la energía eléctrica, por ser un caso la energía eléctrica se hace con gas, y por eso es que la ley de hidrocarburos es fundamental modificarla, porque sin hidrocarburos no hay energía eléctrica en nuestro país. Y cualquier otro proyecto alternativo toma años, no es inmediato. Entonces, creo que ahí la discusión es, veamos los artículos y ojo, que esto lo han identificado distintos centros de pensamiento y todo, no es que hay que modificar 300 artículos. Como mostraba en su momento el equipo de Groves Lab de la Universidad de Harvard, son entre 20 y 30 artículos que hay que modificar. Entonces, yo en este momento no tengo el detalle específico de cuáles, pero sí hay que modificar porque nuestra constitución se está convirtiendo en este momento en una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza no es bueno que la tengamos porque nos estamos quedando sin los servicios básicos. Bueno, es que ese tema va a ser motivo de otro programa con seguridad porque queremos analizarlo a profundidad. Se trata de cambiar la Carta Magna para lo que están pidiendo los empresarios, muchos sectores, además, no solamente ellos, líderes de opinión, es que se abra el país a la inversión para resolver estos déficits que tenemos, déficit en producción de gas, en importaciones, en fin, en todo, ¿no? Además de electricidad, que es lo que finalmente ya le afecta al ciudadano común, no solamente a los empresarios. Vamos a ir, por favor, con la siguiente lámina para que terminemos este análisis. Bueno, una de las cosas que se dijo ayer en esta charla con la CAINCO es que el tipo de cambio ha tenido esta variación en la competitividad y que fíjense ustedes en la parte final del cuadro, en el momento en que se cambia el tipo de cambio, es decir, en que se sube el precio del dólar, lo que hace es aumentar la competitividad de Bolivia. Vamos, por favor, con eso, Pablo, si nos podría explicar. Eso quiere decir que ustedes están contentos con el nuevo tipo de cambio. ¿Qué cosas más deberían hacerse al respecto? ¿Es suficiente el tipo de cambio? ¿Hay otras medidas que deberían acompañar este tipo de cambio? Adelante, por favor. Gracias, Bel. Mire, lo del tipo de cambio, el problema es de que muchos años de un régimen fijo o de una movilidad muy controlada nos han acostumbrado a una estabilidad que en su momento era necesaria. Pero hoy día necesitamos un tipo de cambio que incentive la entrada de recursos externos. Y esta entrada de recursos externos en general apunta a un tipo de cambio más alto. ¿En qué sentido? En el sentido de que si queremos que la maquinaria exportadora, y esto es de cualquier sector, de cualquier rubro, no solo para decir de este sector, no. Si el tipo de cambio tiene el precio correcto, nuestras exportaciones van a crecer. Y evidentemente uno sabe que cuando el tipo de cambio es más alto, hay un efecto en el costo de las importaciones. Pero en las charlas que tenemos con las empresas que asesoramos que están en importaciones, les decimos, yo sé que el tipo de cambio más alto les perjudica en el corto plazo, pero esa es la semilla para que los dólares entren. O sea, ¿a qué me refiero? Que tenemos que buscar cuál es el tipo de cambio que es consistente con que las entradas y salidas de dólares estén en equilibrio. Y el número actual que tenemos por estudios de otros organismos, de otras instancias, nos muestra que no es el número correcto. Yo no diría estamos contentos con lo que esto sucede, porque comentaba a título personal y anecdótico, yo tengo dos hijos que están estudiando afuera y a mí me cuesta el enviarles dinero y de hecho ayer me decían, padre, necesitamos para esto y bueno, y me cuesta más, pero ahí
de lo que tengo que decir es de que necesitamos que el tipo de cambio llegue a un nivel que sea consistente con equilibrio entre las entradas y salidas de dólares. Y ese es un tipo de cambio más alto. También cabe precisar de que este tipo de cambio, el 10.50, que uno dice, oye, pero de 9.73 ha subido a 10.50, hubiese subido, haya tipo de cambio flexible o no. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio flexible lo único que ha hecho es sincerar. Si no hubiese existido la medida de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio referencia, el paralelo, el USDT, o como queramos llamarlo, igual hubiese subido. O sea, Ujú. eso hay que tener en cuenta de que lo único que tenemos es que ahora sabemos hacia dónde está yendo el tipo de cambio. No es que es a causa de está subiendo el tipo de cambio. Y en eso lo que tenemos que ver, vuelvo a un punto fundamental, esto va a generar evidentemente efectos en precios de la canasta familiar, pero necesitamos que la cooperación internacional nos ayude urgentemente a construir ese registro social de hogares para que la ayuda ya no vaya como ahora, que es una ayuda general sin focalización, sin que llegue al pobre, que es al que lo necesita. Y eso se hace en otros países, no es un invento de esta época. Son 20, 30 años que otros países tienen ese sistema de focalización y es una de las tareas urgentes. Yo le digo, junto con reducir el déficit, necesitamos construir eso. ¿Por qué? Porque van a haber muchas medidas que eventualmente nos van a afectar, pero necesitamos que este ajuste sea hecho con la humanidad respectiva. Y no lo estoy hablando en términos poéticos, en términos de paz mundial o alguna cosa así. Lo estoy hablando en términos de que ya existe la tecnología. Es como si diríamos, mira, hay que hacer una campaña de vacunación. Las vacunas ya existen. En este caso existe la forma de hacer transferencias. Entonces es un esfuerzo país. Yo creo que es fundamental comprender el sentido de urgencia y de responsabilidad frente a una situación de una crisis múltiple que aqueja al país. Porque si nosotros nos centramos exclusivamente en nuestros propios intereses, en todo aquello que tenemos ahí, no va a avanzar el país, no se va a recuperar. Necesitamos un esfuerzo de toda la sociedad. Ujú. Bueno, entonces, registro social de hogares para que se envíen beneficios a las familias que más lo necesitan. Esa sería la propuesta que nos está haciendo Pablo Mendieta de la CAINCO. Nos escribe, Pablo, Amparo Vallivian. Ella fue precandidata presidencial, fue presidenta de la Sí. aduana, y ella, leyendo el titular, análisis de la CAINCO, plantea ajuste gradual del dólar, reacciona y dice, inaudito, empresarios privados sugieren volver al tipo de cambio fijo, aunque mitigan su propuesta con la palabra gradual. En esencia, plantean que sean las autoridades las que establezcan el tipo de cambio y no el mercado. Cuéntenos, por favor, Pablo, ¿cuál es la idea de la subida del precio del dólar? ¿Gradual? ¿Dejar al mercado libremente? Por favor, explíquenos. No, no, ahí yo quiero aclarar súper bien de que lo que nosotros, y ya el 2023 lo planteamos, es que el mercado lo determine. ¿Por qué? Porque básicamente en esta época, en estos 2 años, el mercado lo ha determinado. El tipo de cambio en su momento llegó a 18, llegó a 14, entonces nosotros no estamos proponiendo de que el gobierno sea el que fije para nada, ¿no? O sea, el mercado lo va a hacer. O sea, yo, comillas, supongamos que diríamos que el tipo de cambio se quede en 9, en 10, algún número, no tenemos los dólares, las reservas para hacer eso. O sea, sería absurdo plantear una política de mantener el tipo de cambio en 10, en 11, lo que sea, porque eso tiene que guiarlo al mercado como lo ha hecho en los últimos 2 años. Hemos Ujú. estado en un tipo de cambio flexible. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos a un tipo de cambio más volátil, o sea, vamos a tener subidas y bajadas, eso se llama tipo de cambio flotante, fluctuante. Y el segundo aspecto que tenemos que ver es de que el tipo de cambio hoy no es un tipo de cambio que esté acorde con los fundamentos de largo plazo. Ese número, el 10.50 que tienen ahí, Ujú. es un movimiento hacia el equilibrio. Los números varían, pero digamos, supongamos, yo solo estoy tomando como ejemplo, sabemos que el número es más alto. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es un buen aduanero. El tipo de cambio puede hacer que nuestros combustibles, nuestros bienes no se salgan del país. Entonces, en esa línea,
tenemos que promover, y parte de eso tiene que ver con un ajuste fiscal, aunque no crea el tipo de cambio, se ve afectado por la parte fiscal. Así que este es un paquete integral de medidas. No es que, y para aclarar, no es que estamos proponiendo en nuestros documentos, está para que ustedes lo vean, una propuesta específica para un sector o que sea gradual esto. Lo único que queremos es que las cosas se hagan bien. Ujú. Y para Sí. eso, y solo acabo con esto, para eso hay que tomar en cuenta de que el mundo ha tenido muchísimos ajustes como estos, muchísimas situaciones. No somos el primer país. Entonces, recuperemos las mejores prácticas. Bueno, y aquí va la última pregunta que viene también de la audiencia. Es Zulema Alanes. Ella fue presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas y nos dice, no hay mirada de largo plazo. Las propuestas son cortoplacistas. Quieren leyes a su medida. Pablo, por favor, una reacción a esa pregunta. No, no es que no hay una mirada de largo plazo. En 2017, por ejemplo, nosotros hemos hecho un documento sobre cómo necesitamos la Bolivia del siglo XXI. Yo creo que la urgencia nos está matando. O sea, la mirada de largo plazo no es, la mirada de largo plazo es cómo hacemos que, por ejemplo, el 85% de los trabajadores que hoy día son invisibles o informales, que no tienen seguridad industrial, que no tienen seguro médico, que no tienen aportes a los fondos de pensiones, puedan tener un trabajo que les brinde las condiciones adecuadas. Ese, por Ujú. ejemplo, es un problema país. El segundo problema país importante es cómo manejamos la conflictividad. La conflictividad en Bolivia desde hace más de medio siglo, por lo menos, nos ha generado muchas interrupciones. Entonces, para tener esa mirada de largo plazo, evidentemente necesitamos resolver estas urgencias. Ujú. Hagamos el símil con un paciente. El paciente está en terapia intensiva. Yo quiero que a largo plazo se recupere, haga ejercicios, coma bien y todo, definitivamente. Pero yo en este momento tengo que sacarlo de la unidad de terapia intensiva. Entonces, yo creo que ahí los invito, lean nuestros documentos. No está una visión de decir, señores, queremos solo esto como beneficios, o señores, que se haga el ajuste sin las medidas de apoyo social respectivas, ¿no? Creo que ya tenemos eh, la suficiente visión como para plantear tanto lo del corto plazo, la urgencia, como lo del mediano plazo. Y lo del mediano plazo, estimada Mary, se ha escrito muchísimo y el corto plazo nos está matando. O Entiendo. sea, estamos más concentrados en todos estos problemas y necesitamos esa mirada. Por supuesto que la necesitamos, pero ojo, aquí hay que tomar en cuenta que esto se tiene que discutir fundamentalmente en el sistema político. Es ahí donde se tiene que discutir e Exacto. implementar. Ahí hay que tomar en cuenta eso. Pablo, le agradezco muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Pablo Mendieta es director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a su audiencia. Muchísimas Claro que gracias. sí, les hacemos llegar. Vamos ahora a una breve pausa y enseguida volvemos con la otra pata de este análisis, que es lo político, la lentitud de los tiempos políticos. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al
715-55-170. Queremos dar la bienvenida a nuestro segundo invitado del día. Se trata de Ludwig Valverde, él es cientista político. Buenos días, Ludwig. Gracias por estar con nosotros. Segundo invitado del día. Se trata de Ludwig Valverde, él es... Sí, podría prender, tal vez el micrófono está apagado. Sí, ahora sí. Perfecto. Buenos días, ¿cómo está, Mary? Un gusto estar con usted y su audiencia en este día. Bueno, en la primera parte, Ludwig, hemos analizado toda la parte económica de la urgencia de las medidas en este contexto de crisis, pero la urgencia pasa justamente por los políticos, por eso lo hemos convocado y queremos preguntarle qué está pasando en el sistema político, por qué hasta ahora no logran arrancar, no están aprobando las leyes estructurales, no hay un acuerdo de gobernabilidad. Adelante, por favor. Otra vez tenemos el micrófono, tal vez. Ya. Sí. Efectivamente, lo que no tenemos hoy día es un gran pacto nacional, absolutamente urgente y necesario de ser trabajado e impulsado por el gobierno actual. Esto es necesario de dinamizarse dentro del sistema político y del sistema de representación que tenemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero esta forma, que se llama en ciencia política de gobernabilidad, tendiente a una gobernanza democrática, es decir, estamos trabajando equilibrio más alianzas democráticas, debería tener un motor que impulse aquello al interior del sistema político. Estamos hablando de la representación que compone la Asamblea Legislativa Plurinacional y también dirigido hacia la sociedad. Esto lamentablemente no se está produciendo y esperemos que en el corto plazo esto sea impulsado y sea liderado por quienes están en este momento dirigiendo la nave del Estado, que son los llamados y convocados por la ley y la estructura del Estado para hacerlo. Ludwig, creo que tenemos algún retorno desde su equipo, tal vez lo está viendo en dos dispositivos, podría tal vez cerrar uno, tenemos un retorno que nos tiene un ruido de fondo, podríamos tal vez tratar de arreglar eso, pero bueno, quiero continuar con esto entonces. ¿De quién es la responsabilidad de que no haya este pacto, bueno, lamentablemente hemos tenido ahí un pequeño corte, pero vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el cientista político con el que estamos analizando los ritmos de los partidos políticos frente a la urgencia de la crisis económica. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFIC. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170.
Bueno, estamos de regreso con Ludwig Valverde para preguntarle quién debería tomar la iniciativa de este pacto político. ¿Debería ser el gobierno? ¿Deberían ser los líderes de todos los partidos? Adelante, por favor. El gobierno, Ujú, indudablemente, el gobierno y seguramente bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira. Esperásemos los bolivianos que el vicepresidente del Estado, Edman Lara, como presidente nato de la Asamblea Legislativa, tomase también la decisión. Esperemos que eso también ocurra en el ámbito de lo que a él le compete, en el ámbito de lo que él puede alcanzar ahora. Esperemos que eso suceda, pero me parece que quien está en este momento convocado a aquello, a realizar un pacto a nivel político en el país, es el actual presidente Rodrigo Paz Pereira. ujú, Pero como mencionaba, no solamente se trata de un pacto a nivel de los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las fuerzas políticas ahí representadas, sino también es un pacto que hay que construirlo socialmente. ujú, Es una relación que tiene que tener sostenibilidad, por lo menos en los 5 años que le toca gobernar a, bueno, 4 años y medio ya, a Rodrigo Paz Pereira. ujú. Entonces, este periodo tiene que estar absolutamente claro en términos de planificación y en términos de visiones concertadas, Mary. Y eso es lo que creo está fallando notablemente al gobierno y a la conducción del presidente Paz Pereira. Ujú. Tampoco está siendo capaz de posicionar elementos de articulación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se está yendo en ritmos separados. Es decir, se está reaccionando con base en la urgencia, en la premura, en la necesidad del momento. Muchos de los elementos, por ejemplo, económicos, los hemos escuchado en la anterior entrevista, pero no se está avanzando en aquello que le va a dar sostenibilidad a las decisiones que puedan traducirse en respuestas económicas a Ujú. esta crisis que estamos atravesando en el país. Y eso indudablemente tiene que ver con un acuerdo nacional, con una visión de país que en este momento ni el presidente Paz Pereira muestra tener certeza. Bueno, entonces es el gobierno el que debe tomar la iniciativa para este pacto de doble vía, uno político y otro social. Sin embargo, hemos visto en las últimas horas, o hemos escuchado más bien, declaraciones del ministro Zamora, quien dijo que Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina deberían jubilarse. ¿Estas declaraciones ayudan a la concertación de un posible pacto o lo alejan? No, es una declaración torpe, incauta e ingenua políticamente, porque quieras o no, el presidente Paz Pereira y su gobierno necesitan de las fuerzas políticas existentes en la Asamblea Legislativa. Debería seguramente revisar y enmendar esa su señal ingenua política torpe que ha lanzado el ministro y, bueno, reconducir las señales de articulación, de pacto, de alianza política en el país. Esto requiere, estimada Mary, de tacto político, de estrategia política, de una mirada más allá del interés que algún grupo, alguna organización política tiene o desarrolla para posicionar algún argumento, ¿no? Alguna idea, que me parece lo que lamentablemente ha ocurrido con el ministro. Se Ujú, trata del país, se trata de generar una articulación que contenga a la totalidad de los bolivianos. El presidente Paz Pereira y sus ministros no son presidentes de un sector, de una agrupación política, ¿no? de un grupo social. Son presidentes del país, son presidentes de Bolivia, son ministros de Bolivia. Por lo tanto, su mirada tiene que ser abarcativa. Tienen que tener la suficiente templanza, la suficiente estrategia como para poder articular a las fuerzas políticas que están representadas en la institución más importante de la democracia que tenemos en Bolivia, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya calidad parlamentaria deja mucho que desear, indudablemente, pero que ese escenario es el que tenemos que transformar, tenemos que incidir para que aportarle al país respuestas concretas, efectivas, que le den solución a lo que estamos viviendo hoy en el país. Hemos escuchado, las cifras son alarmantes. Los 53 días de bloqueo cerco en el país
que han probado la consistencia de la sede de gobierno en Bolivia, ¿no? Le han causado un daño, pero casi parecido al de la pandemia a la economía boliviana, y no solamente la economía, sino incluso al relacionamiento de la sociedad. Se ha generado escenarios de rechazos, escenarios de no conciliación, no de puntos de acuerdo plural en Bolivia, sino más bien de polarización social. Y esto, Mary, es absolutamente alarmante. Si el Ujú. gobierno no tiene la capacidad para superar y darle respuestas al país y solucionar esta crisis, seguramente tendremos un escenario nada positivo en el corto plazo. Y quizá estoy hablando del mes de octubre, ya es guerra anunciada, mes de octubre. Si no se hacen, no se toman los recaudos y las medidas hasta antes de octubre, seguramente reproduciremos este bloqueo cerco en el país, muy a pesar de lo que le ha significado en términos económicos, sociales y políticos a Bolivia. Muy preocupante lo que nos acaba de decir, que en octubre podría replicarse este conflicto que nos ha tenido cercados, particularmente en la ciudad de La Paz y luego en otras ciudades del país. Ludwig, así como hemos hecho un análisis sobre la responsabilidad del gobierno, me gustaría que lo hagamos respecto a la responsabilidad de los opositores, particularmente de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina. ¿Usted ve que son opositores responsables, constructivos, o considera que hay algunas zafadas de parte de ellos respecto a lo que se debe hacer en bien del país? No, yo creo que no están a la altura de las circunstancias, ni Tuto Quiroga, pese a su experiencia política, y tampoco Samuel Doria Medina, también pese a su experiencia política. Eh, pero independientemente de las posiciones opositoras respecto de ellos, en términos de lo que está haciendo el gobierno, el que tiene que tomar la iniciativa indudablemente es Rodrigo Paz Pereira y su gobierno. Tiene que generar los enlaces, los acercamientos, la generación de espacios comunes políticamente hablando, es decir, de una visión de país concertada de acuerdo a la manera como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, por ejemplo, entienden Bolivia o lo que debería hacerse en Bolivia. Ujú. Eso lamentablemente no se ha hecho en estos ya 8 meses de gobierno. Y eso es lo primero que debía haber hecho Rodrigo Paz Pereira inmediatamente posesionado en el cargo. Ojalá el vicepresidente Lara pueda también ayudar en esto, ¿no? Los esfuerzos del vicepresidente son muy exiguos, muy pocos, de muy poco alcance. Pareciera que no está todavía comprendiendo la dimensión de su representación política al mando de la institución democrática más importante del país. Como decía, la Asamblea Plurinacional de Bolivia es la institución que representa la voluntad política de la totalidad de los bolivianos. Ujú. Entonces necesita tener y encarar una visión de concertación y de negociación permanente, dada esta fragmentación que se ha presentado en el país y en la composición de nuestro sistema de representación. Ujú. Pero bueno, ese es un tema que esperemos que Lara y su equipo puedan tener algún mínimo de impulso, de dinamismo para reactivar esta relación interna de concertación al interior de la Asamblea Legislativa, pero me parece que el liderazgo de todo ese proceso está en manos del presidente Rodrigo Paz Pereira. Si él no da señales claras de acercamiento, de negociación, de generación de espacios comunes con base en una plataforma técnico-política, que concerte las visiones de país de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, etcétera. Por supuesto que políticamente el presidente Paz Pereira está cercado. Ujú. Muy bien, ha quedado clarísimo el mensaje y en tiempos de mundial tenemos que decir que la pelota está en la cancha del presidente Rodrigo Paz. Le agradezco muchísimo, Ludwig, por haber estado hoy con nosotros. No, Mary, para mí un placer haber compartido con usted este espacio de reflexión democrática. Un gran saludo a usted, a su audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, así estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos por habernos seguido en la primera parte con el análisis económico, la urgencia que requiere el país, y en la segunda, el tema político, es decir, los ritmos políticos que
van muy lentos. 8 meses, todavía no hay acuerdo de gobernabilidad, no sabemos si lo va a haber. Segundo, no se han enviado los proyectos de ley estructurales y por lo tanto no se han tratado en la Asamblea Legislativa. Parecieran dos realidades paralelas, la realidad económica y la realidad política. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo, no se lo pierdan. Agradecemos al equipo técnico por haber hecho posible este programa hoy día. César González, Anabel Vaca y a Cristian Ponce. Nos vemos. Chao, chao.